El Evangelio de Lucas, en el capítulo 24, nos relata el encuentro de Jesús con dos discípulos que iban camino a Emaús. La Biblia, en este pasaje, en el verso 15, nos dice: al ir caminando, hablaban acerca de las cosas que habían sucedido. Mientras conversaban y hablaban estos dos discípulos, de pronto Jesús mismo se apareció y comenzó a caminar con ellos. Estos dos discípulos iban camino a Emaús desde Jerusalén. En esa caminata iban hablando, charlando de lo que había sucedido. Jesús murió en una cruz. Todas sus esperanzas se habían perdido. Estaban tristes. Se habían alejado del grupo que estaba reunido en Jerusalén. Ellos dos, por su parte, iban camino a Emaús. Y mientras iban transitando esta ruta, mientras charlaban, Jesús mismo se apareció con ellos. Spurgeon dijo una vez: cuando dos santos están hablando juntos, es muy probable que Jesús venga y se haga el tercero en la compañía. Habla de Él y pronto estarás hablando con Él. ¡Qué maravilloso! Y qué desafío también para cada uno de nosotros. ¿Hablamos tanto de Jesús que terminamos hablando con Él? En este encuentro, en primer lugar, Jesús les pregunta a estos discípulos de qué estaban hablando. Y me encanta ese detalle porque Jesús se involucra, se preocupa, se interesa de la realidad de estas personas. Muchachos, ¿de qué hablan? ¿Cuál es el tema del día? ¿Qué les preocupa? ¿Por qué están tan tristes? Jesús se involucra en nuestra realidad. Jesús no es indiferente a lo que nos pasa, a lo que nos sucede. A Jesús le importan nuestras tristezas. A Jesús le importan nuestras alegrías. Él es un Dios atento. Jesús sabe lo que es el recorrido de los 11 kilómetros porque Él también los transitó. Él sabe lo largo que es ese tramo. Él sabe que el sol pega fuerte, que a veces nos duelen los pies de tan extensa caminata. Jesús sabe cuando sentimos hambre o sed o las dos cosas, cuando nos cansamos, porque Él también realizó el mismo recorrido. Jesús no es indiferente a lo que nos pasa. Jesús se interesa en nuestra realidad, en nuestra situación, en nuestra tristeza. Jesús quiere compartir también nuestras alegrías. Y en esta caminata, Jesús le pregunta a estos discípulos de qué hablaban y ellos le responden, le abren el corazón, le cuentan lo que estaba sucediendo. Y ellos dijeron: Él era un profeta poderoso y un gran maestro, haciendo referencia al Cristo que había sido crucificado. Ellos dijeron: teníamos la esperanza que fuera el Mesías. Pero cierran diciendo: pero todo eso pasó hace 3 días. Hace 3 días que habían perdido las esperanzas. Hace 3 días que estaban desilusionados. Hace 3 días que no sabían cómo seguir. Por eso prendieron otra ruta y otro camino. Se iban a Emaús. Pero Jesús mismo fue a su encuentro. Y lejos de consolarlos, les reprocha y les dice: ¡qué necios, qué tontos que son! Tanto les cuesta creer lo que dicen las Escrituras y en ese momento, tanto les cuesta creer lo que dicen las Escrituras y en ese momento les brinda todo un paseo, un discipulado por las Escrituras y por los dichos de los profetas. Iban a ser 11 kilómetros de tristeza, de desesperanza, de desilusión. Fueron 11 kilómetros hablando con Jesús. Fueron 11 kilómetros en los cuales sus corazones ardían porque el Cristo resucitado les estaba compartiendo las Escrituras. ¿Cuáles son nuestros 11 kilómetros? ¿Cuál es el recorrido que estamos transitando? ¿A dónde estamos yendo nosotros? ¿Cuál es nuestro rostro en este peregrinar? ¿Arde nuestro corazón? ¿Hace cuánto que no vamos a las Escrituras de tal manera que Cristo nos hable y haga arder nuestro corazón?
Verdaderamente necesitamos encontrarnos con Jesús. Necesitamos abrirle sinceramente nuestro corazón y sin importar en qué parte de este trayecto nos encontremos. Necesitamos acercarnos a Jesús, abrirle nuestro corazón, ser sinceros. Necesitamos que sus palabras hagan arder nuestros corazones. Necesitamos que nuestra fe vuelva a ser revitalizada a través de las palabras de Jesús. Lo necesitamos. Indistintamente de lo que estemos pasando, cada uno de nosotros necesita a Jesús. Lo necesitamos. Inevitablemente tenemos que tener un encuentro con Él, para salvación en primer lugar, pero también para consuelo, para fortaleza, para aliento. En nuestras alegrías, en nuestros logros, necesitamos a Jesús. Te aliento, te animo y te desafío que busques a este Jesús cercano, a este Jesús atento a cada una de tus situaciones y tus necesidades. Jesús no es indiferente y cuando con fe y sinceridad te acercas a Él, Él hará arder tu corazón como hizo con estos dos discípulos. Cuando lo reconocieron, volvieron de Emaús a Jerusalén y recorrieron esos 11 kilómetros en menos de una hora. Ya no eran las mismas personas. Se habían encontrado con el Cristo resucitado. Sus esperanzas volvieron y lo compartieron con los demás. Jesús hace arder nuestros corazones. Jesús revitaliza nuestra fe. Jesús nos trae nuevas esperanzas. Pero como decíamos al principio, es necesario que hablemos de Él. Hablemos tanto de Jesús. Anunciemos a Jesús a los cuatro vientos. Compartamos a Jesús en todas partes. Hablemos tanto de Jesús que terminemos hablando con Él. Necesitamos hablar de Él y con Él todo el tiempo. Que Dios te bendiga muchísimo y que en estos días verdaderamente su palabra haga arder tu corazón. Te mando un abrazo enorme y muchísimas bendiciones. Gracias por sumarte a este nuevo encuentro.